Esta historia me la contó mi mamá cuando yo tenía 20 años. Afirmo que esto es real porque ella fue testigo de todo lo que pasó. Marta tenía 12 años cuando se mudó de casa con sus padres a un pueblo alejado del centro de Lima. Ella era una niña inteligente, muy obediente y de cara angelical. Marta y sus padres se encontraban viviendo al lado de la casa de mi mamá. Por consiguiente, Marta y mi mamá comenzaron a conversar y a conocerse, lo cual rápidamente se amistaron y se volvieron mejores amigas. Cuando iniciaron la secundaria, ellas estudiaron juntas en el mismo colegio y el mismo grado, ya que ambas tenían la misma edad. En el colegio, a Marta, todos los chicos lo molestaban, lo mandaban cartas, papelitos con corazones, hasta aviones con mensajes porque querían andar con ella, pero ella no hacía caso a nadie, porque todavía no había ninguno que le llamara la atención, y aparte de eso, sus padres la regañarían si se llegaran a enterar que andaba con enamorado. Todos los días era lo mismo. Hasta otros chicos de grados posteriores pasaban cerca del salón y lo molestaban. La mayoría quería andar con ella por ser de cara bonita. Una tarde, mientras estaban sentadas mirando cómo el resto de chicos jugaban, se acercó un chico y le dijo si podían conversar. Cabe mencionar que ese chico era igual de guapo como Marta, la amiga de mi mamá. A simple vista parecía que ese chico le había gustado a Marta, porque ella aceptó conversar mientras caminaban por el resto de aulas. Luego, al terminar el break, ingresaron todos a las aulas y Marta le cuenta a mi mamá que ese chico era guapo y le gustaba, pero que tenía miedo que sus padres se fueran a enterar. Después de eso pasaron unas semanas y tuvieron una relación, pero había otra chica del segundo grado que había sido ex enamorada de Marcos. Cabe decir que Marcos estaba en el tercer año de secundaria. La ex enamorada de Marcos, un día de eso se le acerca a Marta y le dijo que se alejara de él, porque ellos todavía se hablaban y ella todavía lo quería. Pero Marta estaba tan enamorada de Marcos que no le hizo caso, a pesar de que mi mamá le dijo muchas veces que lo dejara, si no se iba a meter en problemas. Marta tenía miedo que le llegara a pasar algo, porque se comentaba que la ex enamorada de Marcos era muy violenta y se peleaba con cualquiera, pero a la vez tampoco quería dejar a Marcos. Después de 2 días que la ex enamorada de Marcos amenazó a Marta, en la salida lo esperó con el resto del grupo y al cruzar por una calle, la ex y su grupo de amigas golpearon a Marta y a mi mamá. Le dijeron que cortara con Marcos, si no la próxima iba a ser peor. Los padres de Marta al día siguiente fueron al colegio a hablar con la encargada y hacer un reclamo por los golpes que le habían propinado a su hija. El director hizo llamar a las alumnas y a los padres, pues tenían una conversación muy seria de lo ocurrido. Al principio, aquellas chicas negaron todo, pero como es de esperar, al final terminaron confesando todo y pidiendo disculpas a Marta. Luego de todo eso, se acercaba el cumpleaños de Marta, lo cual muchos del colegio fueron invitados. La ex de Marcos, por su parte, no se quedó atrás y se le acercó pidiendo disculpas nuevamente, un poco arrepentida de lo que había hecho. Le pidió que también le invitara a su cumpleaños. Marta, como no era de esas chicas que guardaban rencor, aceptó sus disculpas y también le dio una tarjeta de invitación. Mi mamá decía que no lo veía bien que le haya invitado, porque esa chica era vengativa y sentía que algo malo estaba tramando. Marta, inocentemente, no pensó que algo malo le iban a hacer. En la fiesta, todo salió según lo planeado. Al momento de los regalos, aquella chica se acercó a Marta y le dijo que era un regalo con mucho amor, que lo tomara como unas disculpas por el mal momento que le había hecho pasar. Marta alegre aceptó y le dio una sonrisa como siempre solía ser. Por su parte, aquella chica también le sonrió, pero dice mi mamá que sentía que algo no estaba bien, porque después de dar el regalo, vio cómo cuchicheaban con el resto de sus amigas. Al otro día Marta abrió los regalos y se fijó que esa chica le había regalado un peluche muy bonito, pero parecía estar hecho de un material extraño, porque por dentro había algo que la mayoría de peluches no tenían, pues la mayoría eran rellenos con algodón, y este estaba relleno junto con algo más, pero no lo tomé en cuenta y siempre se acostaba a dormir junto a ese peluche. Con el pasar de los días, Marta se fue sintiendo muy mal, porque decía tener fuertes pesadillas y no podía dormir por las noches.
Sentía que algo lo vigilaba y estaba tan pendiente de ella. Su cuerpo comenzó a oscurecerse. En su cara le salieron unas heridas muy horribles y fue perdiendo peso rápidamente. La llevaron a infinidad de hospitales y dermatólogos, pero todos los medicamentos que le recetaron nunca tenía efecto. Marta dejó de asistir al colegio y ya ni salía de su casa, pues se veía muy mal físicamente. Los padres ya no sabían qué hacer con ella. Por momentos le entraban unos dolores fuertes por las heridas que tenía, y mi mamá con el resto de vecinos podían escuchar por las noches a Marta lamentarse. Mi mamá a los días dejó de verse con Marta y a las semanas murió, porque esas heridas se habían hecho muy grandes y el propio dolor acabó con la vida de Marta. Con el pasar de los días, la mamá de mi mamá, siendo actualmente mi abuelita, conversó con los padres de Marta y les comentó que pudo haber sido un trabajo de brujería, pero ellos nunca creyeron en eso. Mi mamá dijo que fue eso porque a los días mi abuelita se fue a un vidente y ese le contó todo cómo había ocurrido. Después de aquella pelea que tuvieron, la mamá de la ex de Marcos visitó a un brujo para hacer un trabajo negro, que era acabar con la vida de Marta. Y esto sucedió por medio de ese peluche que dentro contenía unas hierbas y unos objetos que fueron utilizados para hacer ese daño y acabar con la vida de Marta por venganza. Este relato que contaré a continuación pasó una vez con mi papá, que le habían hecho un amarre de amor y fue precisamente mi madrastra quien lo hizo. Era el año 2008 cuando mi mamá sufrió un accidente y murió. Al año de viudo, mi papá había conocido a una señora y terminó trayendo a la casa. Yo ahora tengo 23 años, pero para el 2008 tenía 9 años y mi otra hermanita tenía 5 años. Esa señora los primeros días era muy buena con nosotras. Nos cocinaba y nos daba de comer la comida que nosotras nos antojábamos comer. En pocas palabras, nos consentía en todo, lo cual fue que le agarramos mucho cariño y sentíamos que llegó para reemplazar a nuestra madre que habíamos perdido. Pero con el paso de los meses todo fue cambiando. Ya no le importaba si comíamos o no. Siempre salía con sus amigas y nos dejaba sin comer. Mi papá trabajaba muy lejos y solo venía algunos días para estar con nosotras, porque creía que estábamos en buenas manos. Cuando mi papá llegaba, nosotros le decíamos que nuestra madrastra era muy mala, que a veces nos dejaba sin comer por ir con sus amigas, pero él se negaba, porque desde el principio ella fue atenta con nosotros y no creía que eso era cierto. Solo nos decía que iba a conversar con ella. Cuando mi papá se iba nuevamente a trabajar era peor, porque nos gritaba, nos maltrataba, muchas veces nos hizo trabajar limpiando toda la casa, nos castigaba y nos dejaba sin salir a jugar. Una noche mientras dormía, escuchaba unas voces desde el cuarto de mi madrastra y me levanté a ver. Por un momento pensé que había hecho ingresar a un hombre a la casa, así que me puse a escuchar a través de la puerta. Estaba conversando por celular con un hombre, pero no era la voz de mi papá, sino la voz de un señor más viejo. Habían quedado en verse para acordar hacer un trabajo que de momento yo no sabía. Al día siguiente estábamos desayunando, cuando en eso mi hermanita se quemó con la leche porque estaba caliente y escupió todo al suelo. Eso provocó a que mi madrastra pegara a mi hermanita y cuando fui a defenderla, también me tiró una cachetada, lo cual reprendió a gritos a esa señora que nos dejara. Ella llorando se fue a abrazar a mi papá diciendo que nos estábamos peleando y ella fue a separarnos, pero mi papá no lo creyó porque había visto cuando me había golpeado. Ese día nos sacó de la casa y nos llevó con mi abuelita. Estaba muy enojado con mi madrastra y nos pidió que le contáramos qué más nos había hecho, y llorando nos pidió disculpas por no creer en nada de lo que le habíamos contado anteriormente. Mi abuelita nos pidió de igual manera que le contáramos lo que mi madrastra nos había estado haciendo, y todo lo contamos nosotros, incluyendo las conversaciones con aquel misterioso hombre. Pasaron algunos días y mi papá volvió a amistarse con mi madrastra, pero fue muy extraño todo eso, pues porque mi papá estaba muy enojado por lo que había hecho, e incluso la había botado de la casa.
pero no sabíamos qué pasó que mi papá volvió a llevar a la casa y nos pidió regresar con ella, porque decía estar arrepentida y que las cosas iban a cambiar. Pero nosotros de ninguna manera quisimos regresar, ni tampoco mi abuelita dejó que nos llevara. Con los días nos enteramos que mi madrastra abusaba de mi papá, le pegaba y él no hacía nada. Al contrario, le suplicaba cuando ella decía no quererlo. Eso llamó la atención de mi abuelita, que decidió ir a checar con una bruja o curandera. No recuerdo bien, pero le dijo que mi madrastra se estaba aprovechando de mi papá porque tenía dinero y quería quedarse con todo. Le había hecho un amarre o hechizo de amor para que estuviera a su lado hasta aburrirse, y luego de todo eso iba a matar a mi papá. Mi abuelita, como toda madre que se preocupa por sus hijos, trató de conversar y contarle todo a mi papá, pero él, como una persona ciega, no creyó en lo que decía mi abuelita. Hasta incluso le gritó a mi abuelita que no se metiera en su vida, cosa que nunca antes había ocurrido. Todo estaba claro que se trataba de un trabajo. Mi abuelita, como no tenía dinero, no pudo hacer nada por el momento, hasta conseguir una fuerte suma de dinero que la curandera le pedía. Pero para eso era demasiado tarde con la vida económica de mi papá, pues el proceso ya estaba en trámite. Esa mujer ya había movido documentos financieros que le permitirían ser la dueña de todo. Lo que sí dijo poder hacer fue salvar a mi papá de la muerte. Como dijo la curandera, se cumplió. Mi papá perdió todos sus bienes porque habían pasado todo a su nombre de mi madrastra y él ya no era dueño de nada. Cuando mi papá se recuperó del trabajo que le habían hecho, se dio cuenta de todo. Trató de hacer algunas denuncias y mover documentos para evitar que esa mujer se quedara con todo, pero ya era demasiado tarde. Estuvimos viviendo junto a mi papá con mi abuelita cuando decidió visitar a aquella curandera y consultarle cómo sería su vida en adelante. Le dijo que con el pasar de los años se recuperaría, porque era un hombre muy trabajador y ahorrativo. Y la parte de la historia que más nos gustó fue que le dijo que aquella mujer pronto moriría, porque estaba acostándose con un santero y lo mismo le iba a hacer por el dinero, que pronto este iba a hacer un trabajo muy fuerte con ella, algo así como un sacrificio, pero que moriría de la peor manera, pero que nosotros teníamos que salir de esta ciudad por un tiempo. Si nosotros no salíamos de la ciudad nos iba a afectar, porque habíamos tenido contacto espiritualmente con aquella mujer y en algo podía afectarnos. Los tres nos fuimos a otra ciudad y luego de unos meses, mi abuelita nos llamó que todo lo que había dicho la curandera sucedió, porque la mujer la habían encontrado muerta con signos de susto en su rostro, pero no pudieron encontrar rastros de algún crimen, como si hubiera sido una muerte natural. Regresamos a la ciudad de Los Ángeles y actualmente vivimos aquí. Ahora tengo 23 años y mi hermana tiene 19. Gracias a Dios, todo salió bien y no corrimos ningún peligro. Esto pasó hace un año. Antes que nada, quiero que sepan que no quiero fomentar discusión o algo por el estilo. Solo quiero compartir una experiencia de mi hijo cuando, por el camino al panteón, por curiosidad, había cogido un trabajo de brujería que le habían hecho a un señor. Era el año 2020. Mi hijo de 20 años iba a ir de visita a su abuelita. Nosotros vivimos en el norte de Perú. Mi hijo iba a ir por un mes, pero luego tenía que regresar porque tenía que trabajar. Nosotros no somos una familia de tantos lujos, solo somos una familia humilde que cuando alguien necesita ayuda, siempre somos bien solidarios. Mi mamá vive en la sierra. Por ahí por los pueblos la gente es muy creyente en la brujería. Quienes más la practican son las mujeres, como para hacer amarres de amor, para matar a alguien y sin fin de cosas que ya ni recuerdo. Yo desde pequeña vivía por ahí, siempre escuchaba hablar sobre la brujería. Mi mamá me contaba que a su amiga le habían hecho brujería con tierra de panteón. Eso provocó a que se le pegara la piel y finalmente muriera de manera repentina, cosa que para muchos de sus familiares les pareció algo inédito, por lo que confirmaron con una curandera que la había hecho el amante de su marido, porque quería quedarse con él por el dinero que tenía. Nosotros ahora somos muy creyentes en esto, no por lo que cuentan otras personas, sino por lo que nos tocó vivir. Mi hijo se fue sano, sin ningún malestar, sin ningún síntoma de alguna enfermedad, porque
Todavía era muy jovencito. Cabe acotar que ninguno de nuestra familia hemos sufrido alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad de cáncer. Mi hijo estuvo por unos 15 días por allá. Luego tuvo que regresar antes porque no se sentía muy bien y estaba padeciendo unos fuertes dolores en sus partes íntimas. Tenía que regresar a la ciudad para ir de camino a los médicos. Cuando regresó, lo sentí muy raro. Sentía una energía muy fuerte por parte de él, como si alguien o algo anduviera pegado en él, pero no le hice caso en ese momento. Esa noche mi hijo la pasó tan mal. Decía que tenía unos fuertes dolores en sus partes, que sentía como si le quemara por dentro y gritaba de dolor. Pero eso era por poco tiempo. Eso le agarraba como unos 10 minutos. Luego de ese tiempo le pasaba para luego volver a lo mismo después de 1 o 2 horas. Nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué tenía. Eso no era normal. Comencé a preguntarle qué cosas había hecho o con quién había tenido relaciones. Pensé que se trataba de alguna enfermedad de transmisión sexual o algo similar, pero me decía que nada de eso había pasado y que dejara de hablar esas cosas en frente de mis hijas. Confundida, yo le preparaba unas aguas con pañitos refrescantes para poder aliviar un poco, pero nada de eso parecía calmarlo. Así, con esos terribles dolores la pasó toda la noche. Luego al día siguiente fuimos al hospital para que el médico pudiera examinarlo y pudiéramos saber lo que se escondía detrás de esos dolores. Tuvimos que esperar unas 8 horas para que nos entregaran los resultados, pero las noticias no eran nada buenas. Supuestamente dijo el doctor que era una enfermedad de transmisión, pero que ya tenía su tiempo porque era un tumor que tenía en su parte íntima y era algo grande, como si hubiera pasado unos 8 años aproximadamente. Pero había algo que nosotros no comprendíamos, porque mi hijo me confesó, hasta me juró, que él había empezado su vida sexual a los 18 años. Era algo que no tenía relación. Al final no nos dijeron qué virus había contraído, pero lo que sí nos dijeron era que ya no tenía cura. Únicamente podrían tratarlo con analgésicos, pero de curarlo era imposible. Pasaron 2 meses. Mi hijo sufría día y noche, hasta por último ni los analgésicos podían aliviar los dolores de mi hijo. Yo la pasaba llorando todos los días. Pedía siempre a Diosito que cuidara de mi hijo, que le ayudara. Yo no quería perderlo. Cada día que pasaba se ponía peor, hasta que a los 2 meses y 1 semana cayó en cama. No podía levantarse. Cada que lo llevábamos al hospital, siempre era lo mismo. Recetaban los mismos analgésicos de siempre. Yo no sabía qué hacer. Mi marido trabajaba todo el día, casi no podía ayudarme. Mis otras hijas estaban todavía pequeñas. Tenía muchas responsabilidades que casi no me alcanzaba el tiempo. Al llegar la noche, mi marido atendía un momento a mi hijo mientras yo descansaba, pero no era suficiente. Ambos teníamos muchas responsabilidades todo el día. Una hermana mía me dijo que quizá era algún mal daño, que por qué no un día fuéramos a una curandera que ella conocía. Al siguiente día, después que hablé con mi marido, fuimos, y lo que nos dijo nos dejó heladas del miedo. Nos dijo que mi hijo había viajado a un lugar bien lejos de donde vivimos, que mi hijo había desenvuelto un trabajo de brujería, pero que no lo hizo con alguna protección en las manos. Se refería como a unos guantes o algo que evitara tener contacto directo con su piel. Ese trabajo de brujería había sido hecho para otra persona, y como mi hijo irrumpió ese trabajo, todo se lo cargó encima. Por un momento no lo creí. Pensé que estaba inventando para sacarnos dinero, pero luego entré en dudas. Terminé preguntándole qué se podía hacer para curar esa enfermedad, pero la noticia que me dio me hizo ponerme a llorar en su delante. De regreso a casa pedía que eso no fuera cierto, pero al llegar, le pedí llorando a mi hijo que me contara qué había sucedido. Mi hijo, llorando, me dijo que no quería decirme nada para no preocuparme, pero que de camino por el panteón, con unos primos habían encontrado un muñeco con su parte íntima destruido. Estaba en medio de un pote con unos líquidos y hierbas, pero ellos no pensaron que fuera a pasar algo malo. Mi hijo lo abrió y todo lo hizo con las manos descubiertas. No podía creer lo que mi hijo me estaba diciendo. Lo único que me quedó hacer fue llorar a su lado. Hiciera lo que hiciera, sabía que en poco tiempo iba a morir. Al anochecer conté todo a mi marido.
también se puso a llorar. Días después trajimos a algunos hermanos de la iglesia para que rezaran por mi hijo, pero ya no se podía hacer nada. A los días, mi hijo perdió el habla y murió repentinamente. Ese trabajo de brujería le había destrozado sus partes y en consecuencia de eso, murió. Duró 2 meses y 3 semanas. Por último, ya para acabar, solo quiero darles un consejo. Si en algún momento vas por el panteón o algún otro lugar donde crees que pudiera haber algún tipo de estos trabajos, no suelas cogerlos sin ninguna protección, porque créeme, puede ser fatal. Les digo yo por la experiencia que tuve.